Hare Krishna, devotos que nos siguen en nuestro templo Radha Govinda Mandir, en nuestro canal de YouTube. Ay, es Taryuna, Bhaktaryuna. Su vida pasada, bueno, luego hablamos porque es gatito en esta vida. Bueno, vamos a tener una clase de Srimad Bhagavatam. Quiero disculpar que no he dado clases seguido porque estoy trabajando en un libro y he tenido mis actividades diarias de prédica y de Dharma, y además estoy trabajando en un libro. Y una parte de este libro es el tema que vamos a tener de la clase de hoy. Espero que les sea de grato. Es interesante un tema. Saben que Bhaktivinoda Thakur, el gran Acharya, una vez en un escrito dirigido a una audiencia del siglo XIX de su época en Bengal, en India, de los intelectuales bengalíes, afirma en un libro que es un ensayo que se llama Bhagavata, su ética, teología y su teología, que ahí dice que las descripciones de los castigos infernales y de los mundos celestiales de los devas son alegóricos para espantar a la gente ignorante, para que se porte bien. Y ese es un concepto que ahorita vamos a hablar por qué se desarrolló. Pero vamos a ver el Bhagavatam que nos dice la respuesta. Quédate y dale like ahora que esté en YouTube. Suscríbete a nuestro canal. Suscríbete para que mucha gente así sea recomendado este canal y la gente se ilumine. Pero en YouTube, por favor, vete a YouTube, ahí dale like, suscríbete y compártelo con todos amigos, ese tema tan apasionante, tan interesante. Muy bien, vamos a empezar nuestra clase. Muy bien, vamos a leer, dice así. Ok. Narayana namaskritya naranchayva narotaman devim sarasatim vyasan tato yayan udiraye. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Om namo bhagavate vasudevaya. Son las enseñanzas del señor Kapila. Atraiva naraka swarga. Bhagavatam 3, 30-29. Atraiva naraka swarga itimata prachaksate ye yatana vainarakasya ta ihapi apulukshitaha. Traducción. El señor Kapila continuó: mi querida madre, a veces se dice que en este planeta pasamos por el cielo y por el infierno. Pues aquí también puede verse los castigos del infierno. Significado de Srila Prabhupada. A veces los no creyentes no aceptan estas afirmaciones de las escrituras acerca del infierno. Hacen caso omiso de estas descripciones autorizadas. Por eso el señor Kapila confirma su existencia, diciendo que esas condiciones infernales pueden verse también en este planeta, y no solamente en el planeta donde vive Yama Rash. En el planeta de Yama Rash, el pecador se le da la oportunidad de acostumbrarse a las condiciones infernales que tendrá que soportar en la siguiente vida. Y después se le da la oportunidad de continuar esa vida infernal naciendo en otro planeta. Sí, por ejemplo, un hombre tiene que ser castigado a quedarse en el infierno comiendo excremento y orina. Primero se acostumbra a esos hábitos en el planeta Yamarash y después recibe un determinado tipo de cuerpo de cerdo, con el que puede comer excremento y crecer y creer que está disfrutando de la vida. Anteriormente se afirmó que el alma condicionada se considera feliz en cualquier condición infernal. De no ser así, no le sería posible soportar la vida infernal.
Ok. Vamos a... Ahora sí ya. Muy bien. Ahora sí seguimos con nuestra clase. A los que nos... Gracias por los que nos están viendo aquí en YouTube, en Facebook. Voy a compartir, me van a permitir tantito para compartir el link en nuestro canal también de WhatsApp para del templo. Así puedan también seguir la clase. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a tener nuestra clase. On ayanati mirandasya yanan yanasa lakaya shakshuru militan yena tasmai sigurave namaha si chaitanya manovistan estapitan yena bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam Yaya Si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Si Advaita Gadadhar Si Vasadigora Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Voy a leer una parte de mi libro donde doy respuesta a este tema tan apasionante. Es en el capítulo 8, que se llama la incubación de herejías. El párrafo 8.3, mutación de herejías se llama, ¿verdad? Vamos a ver cómo se llama. Vamos, aquí está, en esa parte. La reproducción y mutación de herejías, capítulo 8 de mi libro. Ok, ahí va. Vamos a ver, ahora sí, ya, capítulo 8.3. Tocamos algunos temas que no quiero adelantarme porque ya que este libro lo puedan adquirir ya sea directo, así en formato PDF, va a tener un costo más económico, y en formato impreso pues va a tener otro costo, un costo ahí de recuperación. Vamos a leer eso, ¿no? El nihilismo escatológico. ¿Son alegóricos los castigos del infierno? El nihilismo es una creencia subjetiva típica del ateísmo, que es la negación y el decir que no hay nada, todo es de la nada, la famosa, la eterna nada, el paraíso de la nada, que todo es de la nada, la omnipotente nada acá. Y esta ideología también la tenemos desde muy antigua, muy típica en algunos ateos, así de pensadores ateos, materialistas, como Charvaka en India, ¿no? Los Charvakas se llaman, en sánscrito se llaman Sunyavadis, Sunyas y Casero, son los que buscan hacer todo un cero, así todo un cero. Y estos Sunyavadis quieren hacer que todo es cero, que el mundo vino de una nada y cuando morimos hay una eterna nada, un paraíso de eterna nada. Y para empezar a hablar de la nada es hablar de un concepto para ultra metafísico. Es por ejemplo, si vamos a hablar de términos de ciencias físicas, tenemos que hablar de cosas empíricas, científicas, o sea, observables, de cosas que se pueden someter a observación. Pero ¿quién ha observado la nada? Y en el momento que tratamos de conceptualizar una nada, como hacen algunos materialistas, ¿no?, que hacen un montón de símbolos que nadie puede entender, de tipo matemático, algebraico, fórmulas, para decir que hay una nada,
existe una nada. El momento que yo conceptualizo esa nada y es algo, por lo tanto no existe, tiene que no existir ni siquiera la posibilidad de conceptualizarlo, sino ya es algo y ya deja de ser nada. O sea, son puras juegos, constructos mentales fabulosos, pero en fin. Y si algo no lo puede observar, ¿cómo puede ser empírico científico? O sea, no se puede demostrar, por lo tanto es un concepto para ultrametafísico, más que abstracto, inexistente, ¿verdad? Bueno, entre las locubraciones de los ideólogos woke en ISKCON, han sacado el ya típico dicho que intenta reducir los castigos infernales, como el arresto astral del moribundo por los agentes yamadutas de Yama, el juez que sentencia en su corte a las almas fallecidas, como meras alegorías. Al respecto, Krishna nos informa. O sea, alegoría quiere decir que son así como simbólicos, ¿verdad? Que son cuentos simbólicos que tienen un simbolismo para educar. Pero Krishna nos informa. Aneka chitra vibranta mohayala sambrita prashakta kama bogesu patanti narakesauchan. Perplejos así por diversas ansiedades y atados por una red de ilusiones, ellos se apegan demasiado al disfrute sensual y caen en el infierno. O sea, Krishna está diciendo que sí. Trivida narakaseidan, dwaran nasanan atmana, kama krodha hasta talovas, talma eta trayan tyayet. Hay 3 puertas que conducen al infierno: la lujuria, la ira y la codicia. Todo hombre cuerdo debe abandonarlas, pues ellas llevan a la degradación del alma. Bhagavad Gita 16:21. O sea, Krishna está hablando directamente del infierno, ¿no? Entonces, si uno se dice devoto de Krishna, pero piensa que Krishna habló mentiras, cuentos alegóricos. Sí, hay alegorías en los Vedas, de hecho, pero se explica cuando es alegórico. Pero aquí Krishna habla directamente que no es así. Referente a este tema, como dice Krishna, la evidencia experimental nos permite confirmar los Shastras, pues para inconformidad de estos caballeros, tenemos que comunicarles que existen diversos científicos con excelentes credenciales académicas que han estudiado los casos de vida después de la muerte clínica. O sea que hay gente que muere y ya incluso en las ondas están cero, ya no hay ninguna función cerebral, no hay nada, ningún aparato científico que registre que haya vida en el cuerpo. Y luego tuvo experiencia, vieron su cirugía, vieron personas, vieron colores, incluso gente ciega vio colores, cómo son los colores, en fin, todo eso. Aquí dice, con 0 funciones del cerebro. Los aparatos ya marcan que está muerto totalmente el cerebro, que ya no hay ninguna función vital, y tienen experiencias. Y aunque algunas personas experimentan en su periodo muerto, con 0 funciones del cerebro, estados de paz y visión de parientes ya fallecidos, seres celestiales como ángeles, algunos casos figuras divinas como Cristo, Buda, Krishna, etc. También existen las experiencias negativas. La gente ve como un túnel así, luego ve una gran luz y así, ¿no? Pero también existen las experiencias negativas infernales y hasta de encuentros con los yamadutas, mismo en personas que no son de la cultura de India o de alrededor. En 1984, una serie de encuestas realizadas en Estados Unidos, un 44% de la población, fíjense, confirmó haber tenido un contacto directo y visual con personas ya muertas, al observarlos como fantasmas. Eso lo reportó el Instituto Gallup, citado en Coming Back en 1990. O sea que Gallup es uno de los institutos de estadística más importantes de Estados Unidos, y un 44% de la población, casi la mitad, han visto fantasmas, ¿no? Parece que no creen en o sea, gente muerta que aparece, manifiesta como penando. El Instituto Gallup ha hecho estudios estadísticos que revelan que aproximadamente 8 millones de personas en Estados Unidos han tenido experiencias fuera del cuerpo físico, tras morir y ser resucitadas por medios clínicos. Incluso algunos no por medio, hay gente que ya muerta y la meten al amor y a la hora y media se levantan y vuelven a revivir. Algunos hasta pasó 20 y tantas horas.
8 millones. Mucho antes, este tipo de experiencias fueron reportadas por la doctora Elizabeth Kubler-Ross, el doctor Raymond Moody, el doctor Carlis Osil. Pero como es natural, los nihilistas trataron de invalidar dichos reportes, apoyándose en la especulación argumentativa que presupone a dichas experiencias como alucinaciones. ¿Pero quién alucinó si ya está muerto el cerebro? Sin embargo, el doctor Kenneth Ring, después de analizar detalladamente estos casos con pacientes, concluyó que no era posible las alucinaciones, pues en muchos casos las personas que sufrían estas vivencias eran capaces de relatar tras su muerte clínica, especialmente del cerebro, todo lo que había ocurrido en el quirófano, mientras los pacientes no tenían el mínimo signo de vida, lo que muestra que se trata de un fenómeno totalmente improbable en caso de alucinación. Esto lo reporta el doctor Sabin, cita, así dice. El doctor Michael Sabin, quien inicialmente fue escéptico, de hecho Ring también murió siendo un ateo, o sea, él no era un creyente. El doctor Michael Sabin, que inicialmente fue escéptico, estudió de manera rigurosa grupos de pacientes con los cuales pudo constatar la realidad de las experiencias de vida después de la muerte clínica del cuerpo. Además, sus experimentos los confrontó con las suposiciones alternativas de los escépticos nihilistas. El resultado de su análisis fue: ¿podría la mente, la cual es diferente del cerebro físico, ser en esencia el alma, la que continúa existiendo después de la muerte del cuerpo, de acuerdo a algunas doctrinas religiosas? Es una obra del doctor, es una cita del doctor, libro del doctor Sabin, se llama Aventuras en Inmortalidad, parece. Ahorita no me acuerdo, quería buscar la cita. Otro tipo de fenómeno ampliamente estudiado que da testimonio de la inmortalidad son las experiencias de recuerdos de vidas pasadas con hipnosis regresiva. El caso más popular fue el de la búsqueda de Bridie Murphy, que fue recalcitrantemente atacado por los nihilistas y los antirreencarnacionistas, pues no se pudieron comprobar todos los datos, y algunas personas que vieron comprometida su fe religiosa nublaron el caso en revistas famosas como el reverendo Wally White, con la ayuda del Chicago American. Este apasionado defensor de su fe dedujo de estudios hechos a la paciente Ruth Simmons, quien bajo hipnosis había revelado ser Bridie Murphy en su vida anterior, que en realidad ella había inventado la historia, plasmándola en su subconsciente con personas que conoció en su niñez como la señora que decía haber sido. No obstante de la fama publicitaria que tuvo el mencionado medio, otra investigadora de estos casos, la doctora Gina Serminara, confirmó con datos que aparecieron publicados en el Denver Post, que al entrevistar a la paciente Ruth Simmons, declaró que muchos de los personajes y sucesos que planteó Wally White en el Chicago American fueron falsos, como una estrategia para nublar la credibilidad de casos de casos de reencarnación a través de la hipnosis regresiva. De allí surgió la hipótesis de criptonesia, y en cierto grado algunos casos de vidas pasadas descubiertos por hipnosis podrían ser explicados así. Sin embargo, la doctora Serminara ha presentado casos que se han podido corroborar históricamente sin tener que ver nada con criptonesia. Además, la doctora Helen Wambach ha hecho experimentos con más de 1000 personas que recordaron muchas vidas hasta el año 2000 a.C., que concuerdan con datos históricos y geográficos que se encontraban más allá del conocimiento de las personas en sus vidas presentes. Otros investigadores rigurosos en este campo es el doctor Peter Ramster de la Universidad de Sydney, quien realizó experimentos fríos con observadores independientes confirmados con datos históricos precisos en sujetos que recordaron sus vidas previas y mantuvieron diálogos en lenguas extranjeras con el acento y palabras propias de tiempos pasados. Este fenómeno lingüístico se le denomina genoglosia.
4. Las evidencias más fuertes que existen provienen de las personas que pueden recordar sus vidas pasadas en estado totalmente consciente. Por ejemplo, la niña Shanti Devi, un caso de los más invulnerables que ante testigos que le investigaron, fue llevada a la ciudad de Mathura, Uttar Pradesh, India, donde vivió en su anterior existencia y reconoció a su antiguo marido, hermano, hijo, etc. Otro ejemplo fue el famoso Pitágoras, quien afirmaba su recuerdo de vidas previas. Al respecto, uno de los más feroces militantes nihilistas, Carl Sagan, escribió: Ian Stevenson, psiquiatra de la Universidad de Virginia, él era de que murió, fue el decano, o sea, una de las más grandes autoridades en psiquiatría de la Universidad de Virginia, ha reunido algunas pruebas de que en la India y el Próximo Oriente algunos niños relatan con lujo de detalles una vida anterior transcurrida a considerable distancia, en un lugar que jamás han visitado, y que ulteriores investigaciones vienen a demostrar que los datos del fallecido allí se ajustan a la perfección con la descripción del niño. Con todo, el trabajo de Stevenson es probablemente la más interesante de las investigaciones contemporáneas. Es una cita de Carl Sagan, Cerebro de Broca, 1984. Así, las investigaciones del Dr. Ian Stevenson durante 3 décadas ha descubierto 2000 casos de personas que directamente él los ha estudiado de manera inicialmente escéptica, reportaron sus investigaciones que dan prueba concreta de la reencarnación en los libros 20 casos que sugieren la reencarnación y el multivolumen Casos tipo de reencarnación publicados por la Universidad de Virginia. Dichos estudios han provocado vértigo a los oponentes, quienes han recurrido a la hipótesis de la memoria genética, atribuyéndole una capacidad cognitiva o conoscitiva o omnisciente. Aunque los estudios sobre la teoría de la información genética todavía están en sus etapas más tempranas, la evidencia demuestra que este fenómeno solo se aplicaría a sujetos que de su ascendencia provenga de los ambientes que recuerden como vidas pasadas, lo cual no es el caso en los ejemplos citados. Sí, o sea que si eso fue, primero que eso de la teoría genética es muy embrionario el estudio, muy primario, no hay mucha información, o sea, no hay mucha manera de comprobar todas esas teorías. Y luego en el caso sería que una persona recuerda algo que sus ancestros tuvieron, pero no es el caso. Personas, por ejemplo, estaban en Australia, no tenían ascendencia francesa y sin embargo hablaron francés de la época de Normandía, en sí, de otra época y todo eso. Al respecto, otro estudioso, Per Will, del Departamento de Psicología de la Universidad de Belo Horizonte, Brasil, ha señalado que los trabajos del Dr. Stevenson sobrepasan ya los 3000 casos y afirmó: para los que siguen inmersos en la creencia de un mundo material y un yo sustancial, la respuesta será sin duda positiva. Sí, la reencarnación existe y puede que lo añadan prudentemente como a todos los demás fenómenos. Citado en Drouot, 1989, página 9. Con esto es obvio concluir que la objeción debería de ser: ¿qué pruebas hay de la destrucción del alma y su entrada al paraíso de la eterna nada? El biólogo agnóstico Thomas Huxley describió, era un agnóstico, no era un creyente, dijo: la doctrina de la transmigración, o sea, la reencarnación del alma, es un medio para establecer una relación posible entre el hombre y el cosmos. Nadie, sino los pensadores precipitados, la rechazarán, considerándola intrínsecamente absurda. Muy bien, es una cita que viene en Coming Back por Dr. Cremo. Regresando a 5000 años atrás en la India, desde el Rig Veda, el himno Purusha Sukta 16, hasta la síntesis de este conocimiento, el Señor Krishna nos enseña la síntesis del Bhagavad Gita, esta ley de la reencarnación, coincidiendo con Huxley. Los necios no pueden entender cómo un alma puede abandonar su cuerpo, ni qué clase de cuerpo vuelve a tomar.
para disfrutar bajo el hechizo de las modalidades de la naturaleza. Pero aquel cuyos ojos están entrenados en el conocimiento puede ver todo eso. Gita 5.10. Otro que ha llegado a los mismos resultados es el físico Patty Druock, catedrático de la Universidad de Columbia. Esto lo reporta en su tratado Todos somos inmortales, un riguroso estudio sobre las regresiones. También Jan Stevenson descubrió casos bien documentados de personas que tuvieron observaciones del castigo infernal con encuentros de los agentes de llama y enfrentaron la corte, pero como no les tocaba todavía regresaron a la vida. Esto se encuentra bien documentado por el investigador Michael Cremo en su obra Human Devolution. Al respecto veamos un ejemplo presentado en la Enciclopedia Védica de Jan Mares, Vedic Cyclopedia, donde se nos muestran varios casos de encuentro de los agentes del juez de la muerte. O sea, el doctor Stevenson estudió gente que murió, especialmente en India, y que vieron a los Yamadutas, los llevaron a la corte, pero a algunos no les tocaba y los regresaron. Muy interesante todo esto. Vamos a ver una experiencia que en la Vedi Enciclopedia de la República Checa, de Jan Mares, Jan. Él ha compilado una enciclopedia, mucha información de esta. Vamos a ver un caso, ¿sí? Un día un artista muy extraño llegó al viejo templo de Aronkar de Sochi, esa es Australia, ¿no? O Inglaterra, ¿no? Con un libro Sisopanisha en su mano y les contó a los devotos su historia. Los estuve buscando a su gente durante 3 días y estoy increíblemente feliz de haberlos encontrado finalmente. Un día compré este libro, ni siquiera podía mencionar su nombre y autor, Srila Prabhupada, pero solo tartamudeó algo. Traté de leerlo, pero era muy difícil de entender, tantas palabras extrañas. Por lo tanto lo puse en el estante y no me preocupé más por él. Estaba bebiendo mucho alcohol. Un día, mientras estaba borracho en mi cama, escuché voces extrañas cerca. Era algo absolutamente nuevo. Estaba buscando la fuente y vi 2 personas indistintamente. Estaban hablando de mí, sobre mi vida y cuán pecaminosa era. Estaban contando todos mis pecados, con gran detalle que ni siquiera recordaba, y también algunas cosas buenas. Finalmente llegaron a la conclusión: debe ir al infierno. Yo gritaba en protesta: no quiero ir al infierno, no sé en absoluto qué está pasando. Pero de todos modos, de inmediato uno de ellos puso una cuerda apretada sobre mi cuello. Traté de deshacerme de ella y salí corriendo, pero fue en vano. La cuerda estaba muy tensa, ya casi había terminado de atarme cuando de repente apareció ante mí, mis ojos, la imagen de la portada de este libro, el Sisopanisha, con el señor Vishnu Keshava y Sheshanaga. En realidad no era una imagen, sino la realidad. La serpiente se movía y de repente una llama emanó de sus muchas bocas. Totalmente desconcertado pregunté a esas personas: ¿qué significa todo esto? Me respondieron: este es el infierno al que vas a ir. Pero de repente todo desapareció y me desperté en mi cama, completamente conmocionado. Inmediatamente dejé de beber y fumar y traté de localizar a ustedes, devotos, para encontrar una explicación a todo esto. Les ruego de rodillas me dejen quedarme aquí en su ashram, en un lugar. Muy interesante esta experiencia, o sea que murió y vio los Yamadutas, ¿sí? Qué bonito. Jan Mares pone muchos casos, la pueden abrir, Vedi Enciclopedia de República HS de Checa, y ahí hay muchas historias. Ahí viene, pongan traducción español en la página de su computadora, en los 3 puntitos a la derecha, ¿verdad? Frente a su mano derecha, traducir, y así para que la lean los que no saben leer inglés. En esta historia refuta la teoría de los nihilistas, de la que la experiencia cercana a la muerte, SM, así le llama, experiencia de muerte clínica, de una persona está influenciada por su trasfondo cultural. Supone que los orientales tienen experiencias diferentes a las de los occidentales. Hay más historias que accidentalmente conocieron a los... ¿no?
de occidentales que conocieron a los sirvientes del Señor de la Muerte, a Yama-Rash. Carlis Osis y Erlung Harson, en su libro Lo que viene a la hora de la muerte, EDAP Ediciones, distribución SA 1977, cuentan que una niña al borde de la muerte le dijo a la gente presente que los Yamadutas habían lanzado sus cuerdas a su alrededor. Más tarde se encontraron marcas de cuerdas en sus piernas. Para conocer algunos testimonios sobre las experiencias negativas infernales y encuentros con los Yamadutas, véase veda.harekrishna.cz, enciclopedia con Y en sí, enciclopedia y latina, diagonal diging.jm. El investigador Dr. Richard L. Thompson también presentó los casos de personas que tuvieron muerte clínica, que fueron llevados ante el juez Yama por los Yamadutas, y al regresar a sus cuerpos aparecieron cicatrices donde los agentes los amarraron. Véase newduanmagazine.com, artículo UFO Physical o Subtle Part 2, JML, mayo del 2006. Aparte de estos casos, que podemos hacer una lista de diversos científicos, especialmente médicos, que han investigado las experiencias de muerte clínica, como se le llama ahora, experiencias cercanas a la muerte, que incluso analizan y esclarecen los argumentos contrarios de los nihilistas ateos cientificistas, para alienarse de la realidad espiritual. También todas las escrituras sagradas y los textos clásicos de las grandes culturas antiguas del mundo, por ejemplo los egipcios, los griegos, los mesoamericanos, tales como los aztecas, toltecas, mayas, etc., nos hablan de estos lugares de castigo después de la muerte. Para los que lo niegan, los invitamos a ponerlo a prueba, como hizo la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien se indujo una muerte clínica para experimentar consigo misma esta realidad. Por lo que es interesante la siguiente reflexión que presentó Krishna en su pasado avatar, ya que en esa parte nos enseña una detallada análisis de la vida y desarrollo embrionario hasta el nacimiento, que concuerda completamente con la ciencia embriológica. Luego nos habla de la vida después de la muerte, ¿verdad? Mi querida madre, a veces dice que este planeta pasamos por el cielo y el infierno, pues aquí también se pueden ver los castigos del infierno. Ya lo leímos en lo que leímos hoy. En los versos anteriores nos detalla el momento de la muerte y el tránsito antes de volver a reencarnar. En esa condición enferma, los ojos del moribundo, debido a la presión interior del aire, parecen salirse y tiene las glándulas congestionadas con moco. Se le hace difícil respirar y cada vez que expira o inspira, produce un estortor en su garganta que suena como gur gur. De ese modo cae bajo las garras de la muerte y yace rodeado de las lamentaciones de sus amigos y parientes. Aunque quiera hablar con ellos, no puede, pues está bajo el control del tiempo. Así muere lleno de pesar y viendo el llanto de sus parientes, el hombre que, sin controlar sentidos, se ocupó en mantener una familia, muere del modo más patético, con gran dolor y sin conciencia. A la hora de la muerte, ve llegar ante él a los Yamadutas, los mensajeros de la muerte, con los ojos llenos de ira, sintiendo mucho temor, y por lo tanto evacúa y orina. Es muy común la gente que muere, dicen los doctores, que se orina y se evacúa. Es porque ve a los Yamadutas y le llaman que se aflojan los esfínteres, que se orina, pues por el susto. Como un delincuente arrestado por la policía para castigarlo, los Yamadutas arrestan a la persona que se ocupó en la delictiva complacencia sensual. Los atan por el cuello con una fuerte cuerda y cubren su cuerpo sutil para que pueda soportar el severo castigo. Abrumado por la situación, tiembla en manos de los alguaciles de Yama-Rash. Los perros del camino lo muerden y puede recordar las actividades pecaminosas de su vida. De esa manera se siente terriblemente afligido.
Bajo un sol abrasador, el reo tiene que pasar por carreteras de arena caliente, bordeadas de bosques en llamas, sin incapaz de caminar, y los alguaciles le dan latigazos en espalda. Sufre la tortura del hambre y la sed, pero desgraciadamente en la carretera no hay agua para beber, ni refugio, ni un lugar donde descansar. En la carretera que lleva a la morada de Yámaras cae agotado, y a veces pierde el conocimiento, pero lo obligan a levantarse de nuevo. De esta manera muy rápido lo conducen ante Yámaras. Y es así como tiene que recorrer 99.000 yoyanas en 2 o 3 instantes. Inmediatamente después comienza a sufrir las torturas de los castigos que le están destinados. Le ponen entre tizones de madera ardiendo y sus miembros se encienden en llamas. En algunos casos le hacen comer su propia carne y tiene que ser comido por otros. Los perros y los buitres del infierno le sacan las entrañas, pero a pesar de ello sigue vivo y puede verlo, y lo atormentan con serpientes, escorpiones, mosquitos y otras criaturas que lo muerden. A continuación unos elefantes los arrancan los miembros, o sea, de su cuerpo, ¿no?, y descuartizan su cuerpo. Es lanzado de lo alto de las montañas y puesto en prisión, bien sea bajo el agua o una cueva. Los hombres y mujeres que basaron su vida en la promiscuidad y la vida sexual ilícita sufren atroces penalidades en los infiernos llamados Tamizra, Andatamizra y Raurava. Bhagavatam 3.30, 16.28. Bueno, entonces digamos aquí está cómo es la situación, ¿no? Para los que son así materialistas, que les gusta imaginar, ¿no?, que no va a haber un castigo. Y sí, y especialmente habla aquí de la vida sexual ilícita. Cuando uno se inicia, por eso promete seguir 4 principios, sí, 4 principios, ¿verdad? Que son no comer carne, huevo ni pescado, no juegos de azar, no tomar, no embriagarse ni drogarse o tomar, o sea, intoxicación, embriagarse, tomar sustancias embriagantes, estimulantes, incluyendo el café, ¿verdad? Café, el té negro, no los tés que no tienen cafeína, no, té negro, ¿cómo se llama? Cafés. Esas son sustancias que sí, que son prohibidas. Y no jugar a ningún tipo de azar, ni al raspadito, ni nada de eso. Y tampoco vida sexual fuera del matrimonio sagrado. Eso lo enseñan las escrituras. Fuera del matrimonio, ¿verdad? Por eso Papa lo dijo en muchas partes, eso, que la gente cristiana de todas las culturas tienen su matrimonio, sí, porque eso es sumamente pecaminoso. Y una persona, por ejemplo, que no se casa, ¿verdad?, no se casa, que no sigue otros principios así, está rompiendo un principio, especialmente alguien que ya se inició. El karma es muy pesado. Prabhupada dijo que sí, se lo llevan los yamadutas. Y uno dice, no, pues voy a cantar Hare Krishna, y no para hacer eso, si ya está iniciado y todavía prometió seguirlo, eso, híjole, esa persona comete la 7ª ofensa al canto del santo nombre. Y es muy delicado, Prabhupada, muy delicado. Por eso es bien delicado, y especialmente hay que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Y esa gente que inventa, no, es que son, ¿cómo se llama?, alegóricos, los infiernos, pues ya lo va a ver en la hora de la muerte, hijo Prabhupada, ¿verdad? Ya lo va a ver, no importa que imagine lo que imagine, eso es muy malo. También a una persona apoya a los infiernos por inventar falsas escrituras, falsos conceptos, falsas filosofías. Distorsionar el Dharma también es muy pecaminoso, muy pecaminoso. Bueno, vamos a parar aquí, espero que esta clase les sirva a todos para crear conciencia, y hay que cantar mucho Hare Krishna, mucho Hare Krishna, no dejar de cantar Hare Krishna, ponernos lo más serio posible, ¿verdad? Y apegarle, orarle a Krishna, ¿verdad? Sabemos que hay personas que tienen, pues, por karma pasado debilidades, pero si la persona no quiere justificar, sino reconoce, estoy mal, pero yo quiero llegar al punto de ser verdadero servidor de Krishna, y oro a Krishna para que un día me libere de mis tendencias, ¿verdad?, mis debilidades materiales, así. Entonces esa persona, dice el tercer canto del Gita, Krishna dice, y también Prabhupada, que esas personas van a recibir la misericordia de Krishna tarde o temprano.
Pero una persona que ya ha propuesto distorsiona, dice, no, quizás se equivocó, no hay infierno, así como hacen los postmodernistas, eso sí van a pagar muy fuerte. Bueno, muchas gracias, vamos a subir a YouTube, vayan a YouTube y denle like en YouTube, compártanlo con sus amigos esta clase en sus redes sociales, y Hare Krishna, que espero les sirva este conocimiento, que tengan un bonito día consciente de Krishna.